Hola de nuevo, mis estimados y estimadas biogerentes suscriptores al canal de Globus Biogestión. Ustedes dirán, oiga, pero este man Juan Pablo se andaba desaparecido, y es porque estaba preparando este nuevo video de reseñas desde la ciencia. En esta ocasión voy a hablar del físico llamado Adrián Bellán, y es un libro supremamente interesante y es algo escaso. A mí me tocó específicamente escucharlo como audiolibro en inglés porque no lo conseguí, que se llama La física de la vida, la evolución de todo, o The Physics of Life, The Evolution of Everything. Entonces, la idea es que voy a hacerte esta reseña explicándote pues puntos generales que me parecieron que fueron los más críticos del libro, que son necesarios debatir, puesto que tiene muchísimo contenido. Entonces, acá tengo mi computador. En esta ocasión no tengo el libro en mis manos porque, como te lo indicaba, me tocó por audiolibro. Entonces, lo primero que dice Adrián Bellán es que la energía es lo que impulsa todo en el universo. Es decir, nosotros tenemos una conjunción entre distintas dimensiones donde somos materia, que estamos en la cuarta dimensión porque nos movemos, no es como, ahí estamos en la tercera dimensión, porque si no seríamos totalmente estáticos, pero también hay una energía que es la impulsora de ese movimiento para esa materia. Entonces, ¿qué pasa? Dice que precisamente en la naturaleza hay competencia entre las especies, etcétera, precisamente por esa energía, así como el león con las hienas, que a ver quién desgarra primero ese hueso, algo así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estos flujos de energía en la naturaleza y en el universo se mueven de manera jerárquica, pero no pensemos en una pirámide. Por eso es que tenemos críticos estos gobiernos donde todavía creen en los esquemas piramidales, tratando de encajar eso ahí a la fuerza en una red, hermano. Eso es como cuando están los niños chiquitos que tienen estos jueguitos que tratan de meter un triángulo en un cuadrado, no cabe. Entonces, cuando hablamos de jerarquía en la naturaleza es que hay ciertos niveles de red. Por ejemplo, tenemos planetas, tenemos sociedad, después más abajo tenemos a los seres humanos, tenemos células, más abajo tenemos átomos, etcétera. O sea, estamos a niveles de red, pero ninguna es más importante que la otra. Por eso es que es diferente que con las pirámides. Entonces, ¿qué es la vida? Dice Adrián Bellán, ¿qué es la vida? Vida, según la biología, es la división entre el código genético codificable y el resto del ADN que no es codificable. Entonces uno dice, desde ahí hay vida. Por eso es que se habla que en la nanotecnología se está manejando lo vivo, lo no vivo. Cabra mandrake. Pero entonces, aquí en la física, lo que nosotros concebimos como vida es vibración, es movimiento, eso es vida. Pero la característica de este movimiento para que se considere vida es que es un movimiento intencionado. Es decir, que si yo, por ejemplo, miro hacia esta cámara, oiga, ¿será que este dispositivo es vida? Pues porque hay unas partículas que se están moviendo así esté en estado sólido, pero no se considera vida porque el celular no puede reformarse a sí mismo para evolucionar. Entonces vamos a decir que vida desde la física es eso, movimiento intencionado. Entonces hay relatividad en la velocidad en que se mueven esas partículas. Por eso hay cosas que para nosotros aparentemente están quietas, pero no. Por ejemplo, si uno pone un time lapse de una planta dirigiéndose hacia el sol a través de una ventana, nos vamos a dar cuenta que efectivamente, si aceleramos el tiempo, esa planta también se está moviendo. Incluso las plantas se desplazan a través de sus raíces, casi como si estuvieran caminando. Entonces, eso es carreta, que el que busca alimento y el que no busca alimento, las plantas también buscan alimento. O entonces, ¿cómo buscan el sol y cómo buscan el agua? Entonces, ¿qué pasa? Que esos flujos, esa energía y todo lo, digamos, esos medios por lo que se desplaza esa energía se vuelven flujos. Como decir el viento así que le sopla a uno la cara así re duro, ¡ay, me la dejo roja! Eso, tal cual. Pero entonces, esos flujos pasan por conductores.
hay conductores que se adaptan. Por ejemplo, las venas en el cuerpo se adaptan para que pase la sangre. Los cauces de los ríos se adaptan para que pase el agua, etcétera, etcétera. Entonces, esos canales restringen un poco el flujo, o sea, como que lo direccionan, pero a la vez se adaptan, porque eso es evolución para Adrián Bellán. O sea, es que esos flujos, esos canales se vayan adaptando para irrigar mejor esa corriente de esos flujos. Entonces, ¿por qué esos conductores se adaptan? Porque estamos hablando de que la energía potencial se convierte en cinética. ¿Qué es potencial? Por ejemplo, manzana tiene potencial de generar energía para mi cuerpo, pero entonces ya cuando yo hago locomoción, cuando camino, entonces estoy transformando la energía que me brindó esa manzanibiri. Entonces, como todo es movimiento molecular, por eso es que los conductores físicamente se adaptan a esos movimientos. Entonces, hay conductores largos y anchos en la naturaleza combinados con conductores estrechos y más cortos. Entonces de ahí es donde empezamos a ver las figuras dendriméricas o los fractales, donde tenemos algo central que se va bifurcando hacia los alrededores. Por ejemplo, nuevamente las venas en el cuerpo, ¿cierto? Está una vena aorta gruesísima que si uno se la chuza, pues se desangra de una, combinado con el mínimo capilar en la punta de mi dedo. Entonces vamos de lo grande a lo pequeño. Pero en la naturaleza eso grande es poco y eso pequeño es mucho. Eso también pasa con los animales, con las especies en este planeta. Hay pocos grandes y muchos pequeños. Lo grande, que consume mucha energía, viaja por conductores por autopistas, mientras que lo pequeño viaja por canales más pequeños, que lo que van a servir es para de ese centro irrigar hacia los alrededores, para llegar al rincón más recóndito. Entonces, aquí lo que vemos es que precisamente las ciencias modernas, como la nanotecnología, trabajan precisamente con eso, con la relación área-volumen. Las cosas entre más pequeñas va a tener mayor superficie en relación al volumen. Por eso se dice que, por ejemplo, un ratón tiene más superficie por volumen que un elefante. Un elefante es como inflado, en cambio un ratón es como aplanado, digámoslo de alguna manera. Ese principio tiene mucho de termodinámica, mucho de física, y es que cuando tenemos mayor área de superficie, hablamos de mayor disipación de energía. Es decir, que estos animales pequeños pueden soltar más calor. Sin embargo, bueno, hay otras teorías que se complementan, que no todo es el tamaño, ¿no? Como para medir el metabolismo y el calor que emite un animal. Entonces, vamos a decir que esos flujos, Adrián Bellán los ve como unos vectores, que esos vectores entonces van a tener un sentido, una orientación. Digamos, un río no puede ir río arriba. Los ríos bajan, no suben, ¿sí? Lo mismo la sangre, que la sangre va para arriba o va para abajo. Entonces hay un sentido, ¿cierto? También hay una magnitud, que es lo que en electrónica podríamos llamar la corriente. ¿Qué tanto de eso está fluyendo por ahí en un momento determinado? Y también tendríamos la dirección, que sería, digamos, como en qué ángulo, digámoslo de alguna manera. Entonces, ¿por qué, digamos, en relación... Este computador se me enloqueció, hermano. Me lo voy a poner aquí en las piernas porque, ¡jue madre! Listo. Entonces, cuando hablamos de los flujos, se habla de que en ese sentido que tienen los flujos se requiere mucho longitudinal y poco transversal. Démonos cuenta que las venas no van a botar sangre y que choquen contra las paredes como para que se le inflamen a uno. Sí, que toque ponerle a uno un stent, hay una malla ahí porque esa vaina se le inflamaron esas venas. No, dense cuenta que los flujos corren longitudinalmente, no transversalmente. Entonces, estos flujos son los creadores a nivel de técnicas de supervivencia en la naturaleza de las formas y las funciones de las cosas. Los árboles, por ejemplo, están replegados hacia afuera. ¿Para qué? Para captar sol.
son como paneles solares. En cambio, nosotros los humanos estamos es hacia adentro. Nosotros no tenemos ramas. Todos los órganos quedan es por dentro porque lo que necesitamos son relaciones de vecindad en esos flujos. Entonces, démonos cuenta cómo esos flujos acomodan el tamaño, la forma y la función de las cosas. Hay unos óptimos en la naturaleza que es precisamente lo que se va encontrando vía evolutiva y ello se puede desde la física predecir como qué tan óptimo es un diseño para algo. Entonces, estos a su vez crean redes, como le había mencionado anteriormente. ¿Y estas redes para qué sirven? Para crear abundancia. ¿A qué me refiero con abundancia? No es lo mismo vivir en un pueblo pequeño a vivir en una metrópoli, ¿cierto? Hay más abundancia de recursos, pues de cosas para hacer. Puede ir a un centro comercial, a no sé qué, ¿verdad? Hay más opciones. Lo mismo pasa, por ejemplo, en las cadenas alimenticias, ¿verdad? No es lo mismo una cadena alimenticia donde este se come a este y este a este ahí como en un micromundo, a que hablemos de una cadena trófica amplia. Hay más abundancia cuando hay red. Por eso es que las células sacrificaron su individualidad desde un inicio para en este planeta crear organismos multicelulares, porque la célula pierde autonomía, pero gana en abundancia de flujos, que eso podría ser energía. Entonces, todo sistema, según Adrián Bellán, funciona como una red que tiene un motor dosificador, que es lo que llamaríamos la autoridad o el authority en esa red, que también va conectándose, por ejemplo, digamos en el sistema sanguíneo sería el corazón, ¿cierto? Ese órgano principal, que se conecta mediante los denominados hubs, que son unos nodos que conectan con la periferia, ¿cierto? Para que me llegue la sangre hasta la retina, hasta los ojos. Y entonces tendríamos que estas redes crecen de manera sigmoidal. ¿Qué quiere decir sigmoidal? A manera de S, donde hay un comienzo lento, un crecimiento rápido y un descenso lento. Así funcionan los virus, ¿cierto? Empieza ahí como una persona ahí con los mocos por fuera, después se enferma todo el mundo y después vuelve y decae la curva. Eso es lo que se llama una curva sigmoidal, que no es lo mismo que distribución normal. No se me vayan a la estadística porque no es lo mismo. La distribución normal tiene una función de campana parecida a la sigmoide, pero no es lo mismo. Pero entonces, ¿qué es lo que estamos hablando? Que en la naturaleza lo exponencial no existe. Por ejemplo, eso, hablando del desarrollo sostenible, que no, que es que la población va a crecer indefinidamente, no es verdad, porque hay autorregulación. Los recursos no van a dar para un crecimiento indefinido del ser humano. Todo tiene que regularse. Entonces hablamos de que ese crecimiento en las redes es lo natural y que cuando hay muchas etapas de crecimiento de esta manera, unas pegadas a otras, eso se llama evolución. Pero no hay que confundir evolución, que es la flecha del tiempo, con los mecanismos para evolucionar, como podría ser la especiación o la mutación. Evolución simplemente es la flecha del tiempo, hacia dónde vamos, hacia dónde se optimizan los diseños naturales. Pues estas redes que están vivas, nosotros también somos redes, generamos en acción. En acción es una reciprocidad con el entorno. Yo transformo el entorno, ¿cierto? Yo puedo ir a cavar un pozo, yo puedo ir a hacer tal cosa, puedo interactuar con un perro, pero a la vez ese entorno también me transforma a mí. Entonces, ¿qué sería la muerte para este man? ¿Qué sería la muerte? La muerte es quietud, hombre. Porque si la energía es el principio de todo y es lo que genera el movimiento para la materia, ¿qué es muerte? Pues estar estampado así como una mosca en la pared, como cuando uno la coge contra el espejo y queda ahí, con las patas por fuera. Dice recomendación: la vida de cualquier ser en este planeta vale lo mismo que la vida de uno. Ojo con eso, ¿sí? Hay que tener un poco más de respeto ahorita que estaba dando el ejemplo del zancudo. Entonces, decimos que esto es muerte y que la evolución, ¿para qué sirve? Para evitar la entropía. La entropía es el desperdicio de energía. Si la energía es tan preciada porque es la vida, pues hay que ahorrarla. Entonces, todos estos conductores y estos diseños van orientados a solucionar eso. Finalmente, trucos para mejorar los flujos, así, para que usted lo haga en su casa, en su empresa, donde se le dé la berraca gana. Primero,
Contar con largas superficies captadoras y disipadoras de energía, o sea, optimizar la relación área-volumen como hace la nanotecnología. Hacer ductos elásticos que se adapten a las formas de los flujos. Yo no puedo coger una vaina y toda rígida y esperar, por ejemplo, digamos, el agua o la electricidad que choque contra esas paredes. Eso daña el flujo, ¿sí? Tienen que adaptarse a las morfologías. También que haya menos fricción para que no se detenga esa energía, porque ¿qué pasa? Cuando la energía roza demasiado contra el conductor, se está perdiendo energía, se está disipando. Entonces hay que generar hiperconductividad, no fricción. Aprovechamiento del calor, cuánta energía no se desperdicia a manera de calor. La nanotecnología también ya está haciendo, por ejemplo, con los sistemas termoeléctricos algo muy interesante al respecto. Jerarquías en los conductores, lo que yo les decía, pocos grandes, muchos pequeños, a manera fractal que llegue a todo lado. Comportamientos pulsátiles con periodos de relajación. Si yo mando un flujo así intenso y sin descansar, pues va a llegar un momento en que el sistema se fatigue. Entonces tiene que ser pulsátil. Arquitecturas tridimensionales en vez de bidimensionales. Por ejemplo, una ruta de evacuación, Adrián Bellan lo plantea como lo que les estoy diciendo, pero al revés. En una ruta de evacuación los flujos no van hacia adentro, sino hacia afuera, ¿cierto? El flujo de gente quiere salir de un edificio que se está incendiando. Imagínense yo poner una sola salida de emergencia así. No, hay que pensar tridimensionalmente, que salga por arriba, por abajo, en diagonal. Eso optimiza los flujos. Y posibilidad de convergencia y divergencia en el tiempo. O sea, que la energía se junte acá y vuelve, se disipe acá. Se junte acá y vuelve, se disipe acá. Con esto doy por terminado entonces todo este resumen de la reseña del libro La física de la vida. ¿Cómo es que... La física de la vida, la evolución de todo, de Adrián Bellan? Espero les haya gustado. Reseña del libro, 4 de 5. Para mí fue un libro muy bueno. Pero entonces, ahí en la página donde yo estaba viendo el audiolibro, habían reseñas que hacía la gente, y es que de pronto sí. La crítica es que él itera mucho las ideas. A veces como que es como ver una película lenta, donde uno dice, pero muévale, apúrele al desenlace. Entonces es un poco lento el desenlace, muy iterativa las ideas, y sería más interesante también darle algo de aplicación, aunque él se la da a la política, a los deportes, a la tecnología y todo esto, pero aterrizar un poco a veces más los conceptos, se queda a veces en lo ejemplificante y no en lo práctico. Pero libro recomendado. Nos vemos en una próxima ocasión, que este video ya duró como 100 horas. Hasta luego.